Ahí sí. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro primer módulo, donde vamos a hablar sobre los elementos centrales para comprender la participación de los niños, de las niñas, como un derecho humano. Entonces, bueno, vamos a ir dialogando y vamos a tener también un ejercicio de aplicación práctica. Primera cosa que para ti, para una pregunta para ti. Si yo te preguntara así, bien en simple, bien dicho en chileno, en clarito, lo más claro, ¿qué es un derecho humano? Escríbenlo en el chat. Si tú me dijeras decir de la forma más concreta, simple, entendible, ¿qué es un derecho humano? ¿Qué me dirías? O cómo se lo dirías a un niño, a una niña, a un adolescente, ¿cierto? Dice, ¿qué es un derecho? ¿Qué es un derecho humano? Busca una forma, una frase simple, fácil, para... ya tenemos ahí ya eso, varios. Ajá. Súper, ya tenemos varios en el chat. Pero pon tu idea. ¿Ya? ¿Qué es un derecho humano? Así, dicho súper simple, lo más simple. Ajá. No te quedes ahí con las ganas de participar, así que dale nomás. ¿Cómo lo dirías tú? ¿Qué es lo más característico, lo básico? ¿Cómo dirías tú esto es un derecho humano? ¿Cómo lo reconoces? Ya. Miren, veamos qué está saliendo, pero mientras tanto tú por favor sigue, si te estás escribiendo, continúa. ¿Qué es un derecho humano? ¿Qué decimos acá? Resguardar la dignidad humana, respetar opiniones, todo aquello que debemos tener, respeto a la persona, no transgredir espacios del otro, validar al otro, la valoración del individuo en todas sus dimensiones, normas que protegen a las personas, dice Erika. Maricel, derecho a pensar. Son condiciones que permiten el buen vivir y el desarrollo de la vida humana. Es un derecho para todos sin distinción de nada, ¿sí? Ni de sexo, ni de origen, ni de nacionalidad, ¿cierto? Cristian dice, es la condición base para el desarrollo de la sociedad. Viene por el solo hecho de ser persona. Súper, muy bien. Y si yo les dijera, ¿y cuál es como el corazón, lo central de los derechos humanos? ¿Qué me diría? También puedes escribir en el chat. ¿Qué es el corazón, la base de los derechos humanos? El respeto, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes? El respeto también, la dignidad, la vida, el respeto y cuidado por la existencia humana, ¿ya? ¿Qué es lo básico? El desarrollo. ¿Cuál es el corazón de los derechos humanos? El ser humano, el individuo. La igualdad es en su aplicación y vivencia. La universalidad de proteger la dignidad de las personas, que es universal e inalienable. La libertad de pensamiento, ¿sí? La convivencia. Muy bien. Fíjense que lo que ustedes están trayendo a la mesa para calentar motores es bien importante, porque cuando nosotros hablamos de derechos humanos, los derechos humanos están fundamentados en ciertos valores, ¿cierto? En ciertos valores, en una ética particular, ¿cierto? Y esa ética particular la conocemos, ¿cierto? Es identificable, ¿cierto? Hablamos de la igualdad, hablamos de la libertad, hablamos de la justicia, ¿cierto? Y hablamos sobre todo de la dignidad, ¿cierto? Cuando hablamos de los derechos humanos, hablamos del respeto a la dignidad de las personas por el solo hecho de ser personas. ¿Y qué es la dignidad?
¿Se han hecho esa pregunta? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es ser digno? Si te animas, escribe ahí. Si te animas, puedes escribir en el chat. Es el respeto por el otro, dice aquí Beatriz, ¿cierto? La dignidad, ¿sí? El reconocimiento del valor, de la valía que tiene la otra persona, ¿cierto? Que merece ser respetado, está diciendo Paulina, ¿sí? Es el valor del individuo, es el ser valorado por el solo hecho de ser persona. ¿Y quién puede pasar a llevar la dignidad? Pensemos en eso. ¿Alguna vez te has sentido que alguien ha pasado a llevar tu dignidad? Claro, nadie debería, ¿cierto? Nadie debería. Pero a lo mejor si nos preguntamos, no tienes que contarme así como el hecho, pero ¿alguna vez has sentido que te han pasado a llevar la dignidad? Claro, no se debería, dice Cristian, pero ocurre. Las instituciones, aquí dice, ¿qué sentido que me pasa a llevar la dignidad? ¿Quién puede pasar a llevar la dignidad? ¿Cierto? Mucha gente ha pasado a llevar nuestras dignidades, ¿cierto? Estamos comentando. ¿Quién puede pasar a llevar? ¿Qué características tienen esas personas, esos grupos, esas instituciones que pueden a llevar la dignidad? Mira qué interesante, aquí ya están saliendo ejemplos. Por ejemplo, tenemos los tiempos de espera en salud, y la destrucción de las cosas. Mira, que aquí, y Angie nos dice, ¿quién puede pasar a llevar la dignidad? ¿Cierto? Y ella contesta aquí, aquellos que tienen poder. Esta es una cuestión central en los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos y decimos, y se establece esta ética de decir, bueno, para que podamos vivir en paz, necesitamos construir relaciones de igualdad que permitan la expresión de las personas, ¿cierto? Una vida en libertad y que exista justicia en base al respeto de la dignidad y el valor de las personas, ¿cierto? Esa es la lógica que está detrás, solamente alcanzamos la paz, ¿cierto? La buena vida, el desarrollo, si es que establecemos formas de convivencia en donde el respeto al valor de los otros es igualitario, ¿cierto? En donde se establecen relaciones que permiten la expresión y la libertad de las personas, el ejercicio de la libertad de las personas, y esas relaciones también se establecen de tal manera con criterios de solidaridad y justicia. Eso, a la base de esa forma de relación está la idea de que es posible alcanzarse la paz. Y esto no es gratuito, porque estos que son los valores fundamentales de los derechos humanos se construyen y se declaran en el marco de la Guerra Fría, ¿cierto? O sea, en pleno tiempo de apretar el botón de la destrucción, ¿cierto?, planetaria, se establecen ciertos criterios mínimos de convivencia. ¿Para establecer qué? ¿O para poner freno a qué? A aquellas relaciones de poder que son abusivas, porque cada vez que se lesiona la dignidad de una persona o de un grupo, ¿cierto? O se impide el ejercicio de la libertad, o que no existe justicia, y por lo tanto hay conflicto y hay desigualdad, es porque existen relaciones de poder que son abusivas. Entonces, a la base de esa comprensión es que se escribe, ¿cierto?, la Declaración de los Derechos Humanos. Y es bien interesante leer el artículo 1, porque en el artículo 1 se establece una cosa que es fundante, ¿cierto? Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Primero que todo hay que tener mucha conciencia que esto se escribe porque no es un consenso, ¿cierto? No hay un acuerdo, no hay un reconocimiento, no vivimos en relaciones sociales, culturales, en donde entendamos que todas las personas son diferentes en todo, pero son iguales en cuanto a merecer el respeto, ¿cierto? Al reconocimiento y al acceso a condiciones que permitan su desarrollo. Y eso es lo que está diciendo en la primera frase, nacen libres e iguales en dignidad y en derechos.
Y luego dice, esta comprensión, ¿cierto? Y entonces están dotados de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. O sea, también apela al hecho que solo si tomamos conciencia que el camino del reconocimiento, del respeto de la dignidad del otro, de la otra, de los otros, ¿cierto? Nos va a dar la posibilidad de una buena vida. Tomando conciencia de eso, entonces es posible generar condiciones de paz. Esta declaración, este artículo, y la declaración y todos los instrumentos de naciones, digamos, acuerdos de derechos humanos, son los pisos mínimos, y en realidad se han escrito con los consensos que han permitido establecer estos acuerdos. Entonces es interesante tenerlos en presente porque aquí hay un punto fundante, hay un reconocimiento de que los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos. En un mundo, ¿cierto?, hasta el 2023 que tenemos nuevas formas de esclavitud, ¿cierto?, nuevas formas de discriminación, ¿cierto? Y que gran parte de la población vive sin acceder a condiciones mínimas para el desarrollo, para su desarrollo, ¿cierto? Tanto individual como grupal. Entonces es interesante, esto dice, para allá vamos, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, esperamos que sean los pisos mínimos, la verdad es que es algo que todavía tenemos que conquistar, y eso es importante tenerlo en claro, porque que existan los acuerdos no significa que se apliquen o que se lleven a la práctica. Ajá. Y es aquí, mira, y lo conectamos con lo que estamos viendo en el chat, ¿cierto? Aquí nos cuenta Cristian, él dice en el chat, dice, quienes pasan a llevar la dignidad son personas que no respetan al resto, y por eso no respetan al otro, o sea, no hay una conciencia de la dignidad del otro. Y Milka nos comparte también un hecho, ¿cierto? Que jugando en una feria navideña, su hijo rompió una carpa, y el dueño del puesto pidió hablar con el padre estando yo presente. Me sentí súper pasada a llevar, porque si yo fuera madre soltera, ¿qué hubiese pasado? ¿Sí? Mira qué interesante, ¿cierto? Hay ese reconocimiento de la dignidad está, como bien ejemplifica Milka, dada por relaciones sociales que establecen desigualdad, ¿cierto? En cuanto a desigualdades que están dadas por formas machistas o patriarcales de entender la responsabilidad, los cuidados, ¿cierto? Y otras más que vamos a tener la oportunidad de compartir en nuestros análisis. Súper, muchas gracias por compartir eso a Cristian y a Milka. Entonces, súper, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando que un derecho puede definirse como aquello que una persona tiene derecho a tener, a hacer o a recibir de otros, y que es exigible por ley. Y esto es re importante porque los derechos humanos son garantías jurídicas, ¿cierto? Que protegen a los individuos y a los grupos en contra acciones y omisiones que afectan sus libertades y a su dignidad humana. Y fíjate que cuando decimos entonces que la participación es un derecho, estamos diciendo que es una garantía jurídica, que tiene una función particular que es proteger a los individuos y a los grupos contra acciones explícitas u omisiones que puedan afectar su libertad, su dignidad, su desarrollo, ¿cierto? De manera individual o de manera grupal. Entonces estamos hablando de una cosa súper importante. Cuando decimos la participación es un derecho humano, estamos hablando que tienen que existir, que tenemos que construir garantías, que nuestros estados tienen que responsabilizarse por construir garantías jurídicas, vale decir exigibles, que permitan entonces proteger a los individuos. Genial. Sí les quiero compartir algo que es fundamental para entender esta construcción, porque por supuesto que es una, podríamos hablar muchas cosas en relación a los derechos, es que los derechos han de entenderse siempre como relaciones que son de justicia, de solidaridad, y que permiten la realización de la dignidad humana. Pero aquello que entendemos por lo que refleja la dignidad humana, también está mediado, ¿cierto?, por las visiones, por las comprensiones de lo que es digno o no es digno, ¿cierto? Alguien puede decir, mira, el derecho a la vivienda. Bueno, pero ¿qué es una vivienda digna? ¿Qué es una vivienda digna para una persona culturalmente de un origen indígena,
¿cierto? ¿Qué es? A lo mejor ¿cierto? Una vivienda digna no tiene que ver con la construcción o los metros cuadrados solamente, sino que tendrá que ver en cómo convive en el marco comunitario, en cómo cumple las funciones en cuanto a las ubicaciones rituales de la puerta, de las ventanas, ¿cierto? Y quizás cosas que para nosotros desde otras perspectivas no tendrían que ver con la dignidad. Vamos a ver que aquello que construye la dignidad humana también está sujeto a construcciones sociales, históricas, culturales, y que por lo tanto, cuando nos encontramos con estas palabras, tenemos la obligación de seguir entendiendo los derechos humanos como construcciones que se dan en las relaciones. Entonces los derechos humanos son siempre construcciones históricas, ¿cierto? Que van a poner un límite al poder del Estado, ¿cierto? Eso es lo que buscan, poner un límite a los totalitarismos. Son siempre relacionales, van a ir evolucionando en cuanto a, empiezan a estar en conflicto, ¿cierto? Todas estas tensiones. Esto es súper bonito y en el portal ustedes van a encontrar más información, porque claro, si uno ve solamente la palabra dignidad, vamos a ver que en el medioevo las dignidades claramente se compraban, se llamaban dignidades, los señores feudales juntaban sus moneditas, se iban donde el rey, ¿cierto? Y pedían títulos con los cuales iban adquiriendo un certificado de respeto, de mayor respeto en relación a otros que no los tenían. Y la dignidad estaba mediada, ¿cierto?, por relaciones comerciales y de estatus mediados de esa manera. ¿Sí? La idea de que la dignidad es intrínseca es una idea moderna, ¿cierto? Es una idea que surge, claro, se construye a partir de la historia occidental, con un hilo que podemos ir rastreando desde los tiempos de Constantino, pero que como idea se va a terminar de fraguar en la modernidad. Pero ojo, eso no significa que haya sido siempre así. Para nuestras culturas ancestrales vamos a ver que la idea del respeto, de la dignidad, está fundada en el grupo, en la comunidad, en ideas de convivencia, de intercambio, de sostenibilidad, de cuidado mutuo, que son antecedentes a las ideas de dignidad individual, ¿cierto? Es otra comprensión de dignidad. Entonces es re importante tener esto presente. Y tener presente que también los derechos humanos, lo que tenemos en los instrumentos de derechos humanos, son los pisos mínimos. Es lo mínimo de acuerdos que se ha construido. Y siempre están en tensión. Entonces uno podría agarrar cualquier instrumento de derechos humanos y preguntarse, es bien interesante esto, por ejemplo, si analizamos el tema de los derechos de las mujeres, vamos a ver que en el mismo momento, casi en el mismo momento histórico en donde las mujeres blancas, ¿cierto?, estaban luchando por conseguir el voto, las mujeres negras estaban buscando un reconocimiento de la dignidad de la mujer negra a través de la reivindicación de la belleza, ¿cierto? No en cuanto al canon o al estereotipo europeo, sino que a partir de una demanda racial. Entonces es interesante porque esos dos hitos son en la historia, son casi paralelos, ¿cierto? Entre las primeras movilizaciones por el voto femenino y las primeras espacios conquistados por la mujer negra en cuanto en los certámenes de belleza. Y si vemos hoy día, ¿cierto?, cómo eso ha ido transformándose, es impresionante. Lo mismo en el caso de los derechos de los niños. ¿Saben qué? Nosotros demoramos, digamos nosotros, en la historia de la humanidad, por lo menos 70 años en llegar a un borrador de acuerdo, que es lo que dio paso al mínimo de la Convención de los Derechos del Niño. Pero fueron 70 años, ¿cierto? Porque habían temas donde simplemente no había acuerdo, ¿cierto? De llegar a la idea de que un niño podía ser un sujeto de derecho, o sea, tener la misma dignidad que un adulto, era una cosa súper controvertida, súper controvertida. Ya, no les quiero dar la lata. Vámonos a preguntas, comentarios, algo hasta aquí. Aquí Paz nos comenta, dice... somos un pueblo sumiso a la vulneración de los derechos humanos, salud, agua, vivienda, educación, trabajo,
migración. Ujú. Mira, es una pregunta que no está haciendo, no están haciendo paz, ¿cierto? Y esta es otra idea súper importante en relación a los derechos humanos, porque por un lado existe una responsabilidad en cuanto a los compromisos, pero se reconoce que para que esas garantías existan, tienen que haber sujetos conscientes de que esas garantías tienen que estar para todos. Ujú. Y por lo tanto los derechos humanos solo se consiguen y se mantienen en cuanto a las condiciones de dignidad y desarrollo en la medida que somos conscientes, somos actuantes y tenemos una ciudadanía activa y transformadora, ¿sí? Em, es una buena pregunta esa. ¿Alguien quiere hacer algún comentario ahí? Ujú. Ah, ya la están comentando ahí en el chat. Ujú. Somos hijos de la represión, no así nuestros hijos y los estudiantes. Ujú. Marcando esta idea de que generacionalmente hemos visto cambios en cuanto a la exigencia de derechos, ¿cierto? ¿Ah? Generacionalmente en las últimas generaciones hemos podido a lo mejor percibir con mucha claridad desde las movilizaciones del 2009, el movimiento pingüino desde el 2009 hasta el estallido social. Uh-huh. Y Maricel dice justamente por la vulneración de los derechos humanos es que nació el estallido. Son temas que tenemos que debatir, ¿cierto? Porque nos tocan muy de cerca, ¿cierto? Nos hemos vivido en los últimos 2 años y hemos escuchado, ¿cierto? Y nos hemos sentido como pueblos lesionados en nuestra dignidad. Ujú. Era el gran mensaje, digamos, del estallido. Ujú. Y aquí Eduardo está diciendo el problema es que el estallido social vulnera derechos de las personas. Ujú. ¿En qué sentido, Eduardo? Puedes prender tu micrófono si quieres, si es más fácil conversar. Ah, en el sentido que no se respetan las diferencias y de las opiniones. Ajá. Vamos a entrar y aquí Cristian dice, mira, los derechos humanos siempre se vinculan hacia un sector o tendencia política, pero van más allá de situaciones o atropellos, también va en eso las desigualdades. Esto es re importante, y creo que esto nos ayuda, que gracias por tu comentario. Nosotros necesitamos entender muy bien qué son los derechos humanos, porque hemos vivido durante mucho tiempo sin una formación adecuada en derechos humanos. Entonces, entender qué son los derechos humanos, entender cuáles son sus fundamentos, no es algo que sea, son como panfletos, escuchamos una palabra, decimos una cosa, pero no necesariamente sabemos a qué se está remitiendo. Uh-huh. Entonces, es bien importante que sigamos profundizando para poder entrar a esta... Buena pregunta acá también, dice, ¿quiénes pueden violar los derechos humanos? ¿Las personas? ¿Los estados? Esto es algo súper clave. Quien viola los derechos humanos es el Estado. ¿Cierto? Las relaciones entre las personas, los daños entre las personas, los daños a la propiedad privada son delitos y están regulados en el marco de las normas de acuerdo y convivencia que establecen los países. Pero cuando hablamos de derechos humanos, o sea, condiciones que tienen que asegurar que las personas puedan desarrollarse y vivir en dignidad y posibilitando su desarrollo, eh, eso, ¿cierto?, es responsabilidad del Estado. ¿Y por qué es responsabilidad del Estado? Porque todos los ciudadanos, ¿cierto?, no solo a través de sus impuestos, sino que a través de la confianza política, se establecen entonces acciones que son jurídicas, normativas, de política pública, de relación y de mecanismos de comunicación con la sociedad civil, orientados a que existan esas garantías para que no algunos grupos puedan desarrollarse y vivir bien, sino que el conjunto, o sea, todas las personas puedan vivir y desarrollarse, puedan vivir en dignidad y puedan desarrollarse al máximo de su potencial. Entonces esto es súper importante porque si una persona daña a otra,
Ujú. Eso puede ser un delito, ¿sí? Y aquí está Felipe diciendo, ¿cierto? Felipe Vivanco está diciendo, está regulado por el Código Civil, por el Código Penal. Pero cuando se violan los derechos humanos, esas garantías no son solo garantías nacionales, sino que son garantías universales en el sentido que son acuerdos que se establecen y que los mismos estados suscriben. Es lo que pasa con la convención, ¿eh? La Convención de los Derechos del Niño, déjame, aquí te estoy compartiendo. La Convención de los Derechos de los Niños, la convención como es un tratado específico que es vinculante, las convenciones en derechos humanos. ¿Y qué son? Un acuerdo del Estado de decir, ok, yo me comprometo con la comunidad internacional y de acuerdo a los mecanismos de regulación y cumplimiento que se establecen, a ir generando progresivamente estos mínimos que están orientados a generar condiciones para el desarrollo y la dignidad de los niños y de las niñas. ¿Sí? Entonces, si un país firma la Convención de los Derechos de los Niños, está mandatado a cumplirla. Todas las convenciones, las 18 convenciones de derechos humanos que existen, se aplican a los niños, ¿cierto? Pero además existe la Convención de los Derechos de los Niños, que es una convención específica, dado por las condiciones de mayor desigualdad o necesidades de atención o protección que los niños y las niñas necesitan en el mundo que tenemos. Ah, mira, aquí, ojo aquí, que cuando aparece Javi es Alejandra. Ujú. ¿Hay acuerdos a los que Chile no suscriba? Buena pregunta, ¿eh? Porque en general Chile se ha caracterizado por adscribir y comprometerse rápidamente a cumplir ciertos convenios. Pero hay un ejemplo que es súper paradigmático, que es la Convención de los Derechos de los Niños. La Convención de los Derechos de los Niños es una convención del año 89, ratificada por la mayoría de los países muy rápidamente. Hoy día el único país en el mundo que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño es Estados Unidos. Y Chile lo hizo muy rápidamente, mucho, y en América Latina se dio muy rápido como parte de los procesos de redemocratización o de democratización de finales de los 80. Pero fíjate que Chile demoró 33 años en generar una condición mínima para que la convención se aplicara, que era crear un marco regulatorio, ¿cierto? Que en otros países se llaman códigos de niñez ¿cierto? En nuestro país se llama sistema de garantía de derechos de los niños y de las niñas. Para que Chile tuviera un sistema de garantía, vale decir, una adecuación de la convención armonizada a las reglas nacionales, se demoraron 33 años. Y por lo menos los últimos cuatro gobiernos le dieron prioridad uno a lograr esa tarea. Recién en marzo de este año nosotros contamos con una ley de garantía de derechos. Y antes había un picoteo, algunas leyes estaban en coherencia con la convención, otras no, y entonces se daba situaciones que eran súper complejas. Ya, no me quiero alargar en esto, porque quiero que entremos a entender qué es la participación. Entonces, hagamos algo con los videos. Te voy a mostrar dos videos, ¿ya? Un primer video para que conversemos sobre qué comunica. Te voy a mostrar el video. ¿Estás viendo la pantalla aquí? Pueden prender el micrófono, chiquillos, si es que... ¿No vi la pantalla, Andrea? ¿Se ve? Yo lo veo. Ya, mira, ¿sabes qué? Lo voy a presentar en una versión así. Yo también lo veo. ¿Lo ves bien? Ya. Sí. Ya, entonces vamos a ver dos videos y me gustaría que después le pusieras atención y que me compartieras, no a mí, a todos los que estamos acá en la sala, qué es lo que está comunicando este video sobre la participación. Este primero que vamos a ver es un video del Instituto Interamericano de Derechos del Niño. Espérate que se quedó pegado esta cuestión. Y
Aquí. Es un video que habla sobre la participación infantil. Corre video. Qué lindo que suena, qué bueno, mi canto, mi ritmo, mi baile, papi. Oye, pa' que tú lo goces así. Mira, muchacho, yo te digo, esto es así. Oye, mi chico, mira bien, tócala así. Ajá. Mira qué lindo que suena, qué bueno, mi canto, mi ritmo, mi baile, papi. Vale. Pueden prender su micrófono y compartir. ¿Qué está diciendo este video sobre la participación de los niños? ¿Qué mensajes identificas? ¿Qué vimos? Hola, yo vi, no me veo muy bien, parezco testigo protegido, pero bueno, lo que yo vi fue un grupo de adultos tocando un tipo de música, niños queriendo participar, se les da la opción de hacerlo y luego en conjunto crean algo que suena mucho mejor y es para todos igual. Eso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más Ahí vio? yo Sí, agregaría como que pudieron participar de su forma, como que se les trató de imponer de alguna forma como un modelo rítmico en este caso, ujú, pero ellos no lo siguieron y participaron con su ritmo, con su propio ritmo, con su propia forma. ujú. Vale. ¿Qué más te llamó la atención? ¿O qué mensajes ves ahí? Es la participación que se le da a los niños, la oportunidad de intervenir en la realización de las cosas nuestras, de los adultos, po. Ujú. O sea, La hay por- una conducta adultocentrista súper evidente, es como que los niños tienen que integrarse a la forma del adulto y después los niños demuestran que ellos tienen su forma propia de expresarse y tienen que ser los adultos quienes se adapten a aquello. Ujú. ¿Qué más ven? ¿Qué más te llamó la atención? Es De mi interesante. parte, sí, Te escucho, te escucho. ya, o sea, quería ir como viendo el video, igual creo que la intención de los adultos, claro, es como guiar, ¿no? Porque muchas veces incluso nos pasa como padres que tal vez de repente como que queremos guiarlos a ellos o mostrarles de repente cómo se hace algo. Y claro, como dice, también la idea no es imponer, sino yo creo que más eso, a guiar, a poner los recursos, a darle esa orientación y obviamente los niños como que tuvieron, si bien esta guía también fueron muy como únicos en lo que ellos quisieron hacer. Y finalmente yo creo que es bueno de destacar que al final los adultos no, o sea, integraron finalmente los niños a pesar de que tenían otro ritmo y lograron armar algo súper súper bueno, ¿no? Ujú, Claro, no hubo ese rechazo que de repente a los niños, no, es que como no lo haces, como yo te dije, de repente no nos alejamos, sino que más bien al final se aceptó de que los niños tenían una propuesta a su manera y se lograron integrar entre ambos grupos. Creo que eso fue ujú, lo que logro destacar. ujú.
Esta es una primera idea que nos ayuda a cuestionar esta noción de que la participación de los niños es una preparación o una repetición de lo que hacen los adultos, ¿cierto? Tenemos una idea con respecto a la participación de los niños ahora, de las niñas, de los adolescentes, como una especie de pre-ciudadanía, y entonces como un ensayo en el cual los niños tienen que repetir los modos adultos para poder participar. Y de alguna manera lo que está planteando el video es que, si bien es cierto, como todos nosotros establecemos puntos de interés a partir de lo que vemos, de lo que oímos, la participación tiene que ver más con la posibilidad de expresar y de generar condiciones para la libertad de expresión, de pensamiento, de acción, de asociación, que es solamente la idea de una repetición mecánica, ¿sí? Así como ustedes plantean. A ver qué nos pasa con este video. Quiero que, a lo mejor ya lo viste, pero quiero que, si ya lo viste, lo volvamos a ver, ¿cierto? Para poder analizar, bueno, ¿qué nos pasa cuando escuchamos o vemos, este es un video que se hizo en febrero, a unos meses del estallido social, ¿cierto? Unos 4 meses después. ¿Están viendo ahí? Sí. También te pido lo mismo, que lo veas, que pongas atención sobre qué ideas de participación están aquí de fondo. ¿Por qué estás aquí hoy? Por la libertad del pueblo que ha sufrido por más de 30 años. Mucho yo vengo para que mi viejita, mi papi, mi hermana tengan una vejez digna, para que mi sobrina que está en camino también la tenga, para que los abuelos tengan una mejor pensión, para que sea un Chile mejor el día de mañana. Por mis derechos, porque quiero un Chile más justo. Vine a la marcha porque los niños acá tenemos una educación gratuita que es mala, y los niños de las comunas más grandes tienen la mejor educación, solamente que ellos lo tienen que pagar. Porque estamos apoyando todo lo que está pasando en el país. Y por todo, ¿Cómo te gustaría que fuera Chile? más educado. Con la dignidad a tope. Primero, Chile sin Paco y sin Piñera. Sin que los pacos utilicen armas, Que los ricos no tengan toda la plata, mejorando los sueldos para las personas, igualdad de dinero, mejor salud para los ancianos, salud de calidad, cuidar la fauna. que la educación sería gratis y que sea mejor para toda la gente, no solamente para la gente que tenga plata. No está bien de que una persona pueda pagar por la educación porque hay niños en la calle, tal vez ellos no tengan para pagar colegio. Que cambie y que sea para el beneficio del pueblo y no solamente para los ricos. Y con todo lo que pide la gente. ¿Qué es lo que te gusta de estar acá? Porque la gente se ve que sí le pone empeño a estas cosas. Porque es divertido, todos cantan y bailan. Se ve todo el pueblo así, unido así por las mismas razones, así para un Chile mejor. Lo que me ha gustado es ver toda la gente luchando por sus derechos, porque es como una fiesta grande, además venden pizza. Hay muchas personas que vienen a protestar por su pueblo. Los de la primera línea sobre todo. Eso es lo más bacán de aquí, po, que ellos son los que nos dejan respirar aquí, porque para que no tiren lacrimógenas ni venga guanaco, po. Nos reprimen todos los días y nada que ver. Si nosotros estamos aquí pacíficamente, la gente que está muy con la cagada, con los ojos, le damos lechecita. Y aunque tiren una lacrimógena, nadie se va porque están luchando por Chile. Un mensaje para el gobierno de Chile. Que todo el gobierno se vaya a la punta del cerro. Que hagan mejores las cosas. No se pueden decir binarices. Disculpa la palabra, pero que todos se vayan a la chucha. Hemos hecho cualquier cosa para que noten que Chile despertó, pero como que se hacen los que no entienden. Que vean lo que está pasando y que actúe con algo así ahora. Que dejen de tirar lacrimógenas y que piensen más en la gente cuando ellos eran chicos y su mamá tenía que andar buscando comida. Que dejen de andar haciendo maldades. En vez de estar diciendo puras leceras, que hagan algo
pronuncie Piñera y que sepa que escucha a Chile, a todo Chile. Un mensaje para todos los niños de que no tengan miedo por lo que está pasando. Que salgan sin la pera, porque yo al principio también tenía mucho miedo, pero cuando uno viene acá le da rabia lo que hacen los carabineros. Que vengan porque es bacán y hay hartas cosas y no es malo venir para un Chile mejor. Y un brillo que hace en la casa viendo tele. Esto también es para su futuro, para el futuro de Chile y para el futuro de ellos que puedan crecer con un Chile mejor. Salgan con la fuerza y con la motivación de ayudar a sus papás, a su mamá. Y para los niños del Sename, de que se cuiden mucho. Que no se rindan y que el pueblo no se duerme. Esto nos enseña a que cuando nosotros seamos mayores no tenemos miedo. Que nunca paremos de manifestar hasta que nos den las cosas que nosotros queremos. El pueblo despertó y quiere cambios en Chile. Ok, veo que tenemos manitos levantadas aquí, Maricel, te veo. Primero, ¿qué te pasó cuando viste el video? Maricel, te escuchamos. Parece que tu micrófono está ahí, bacán. No, ahora sí. Bueno, ese es un video que yo vi muchas veces y de verdad que da una emoción súper grande porque, bueno, yo fui a muchas marchas los primeros meses y claramente ese video a mí me da solamente el mensaje de que ese día hubo un día específico que los chicos fueron con sus papás y evidentemente los incluimos a ellos y respetamos la decisión de ellos y que claramente ellos tenían su idea clara el por qué había iniciado ese estallido social. Y al escucharlo, obviamente, ellos mismos como niños piden cosas tan justas como había uno por ahí que pedía jubilaciones, la fauna, o sea, ¿quién piensa en la fauna? Sin embargo, ellos tenían su idea tan clara que a mí es un video que de verdad que lo vi muchas veces. Ese es el mensaje que a mí me dejan, que se incluyeron incluso en la política a los niños. Gracias, Maricel. Muchas gracias. ¿Qué más te pasó con el video? ¿Qué mensaje con respecto a la participación comunica? ¿Qué ves ahí? ¿Qué les pasa con lo que vieron? ¿Sabes, Andrea? A mí me pasa que viendo el video, bueno, también lo he visto varias veces, uno se da cuenta que realmente los niños saben lo que está pasando. Ellos tienen las ideas súper claras, como lo decía Maricel, y yo recuerdo, a mí me trae recuerdos de cuando yo era chica que a mí no me dejaban participar, o hablaban en jerigoncio, no sé si alguien se acuerda de esa lengua que hablaban los papás, para ocultarnos las cosas, para no hacernos partícipes o de la toma de decisiones de la misma casa. Y eso, el video da a entender que los niños sí entienden, o sea, sí saben lo que está pasando y sí pueden comprender las situaciones que se les plantea. Por lo tanto, hacerlos partícipes dentro de eso es mucho mejor que mantenerlos al margen. De hecho, yo tengo a mi hija tiene 10 años y la intento mantener al tiro, o sea, en constante participación conmigo con lo que pase, o no sé si se muere alguien o si hace poco se nos murió un conejito que teníamos y también se lo dijimos al tiro por lo mismo, porque antes se ocultaban esas cosas. Entonces ellos tienen la facultad de tener una comprensión más nítida de lo que nosotros pudimos tener hace muchos años atrás. Eso es lo que me refleja a mí el video. Súper, muchas, te agradezco tu visión, ¿cierto? Espérame, que vemos que hay comentarios también. Raimundo, tienes la mano levantada, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te pasó cuando viste el video?
No, como decían las compañeras, también bastante emoción verlo, sobre todo la lucidez de los niños que entrevistaron. Pero quería acotar algo que quizás no sale en el video, y que quizás todas las consignas que estaban diciendo los niños hoy están siendo motivo de debate constitucional y todo, pero yo solo quería como recordar en torno al estallido que lo inician también los escolares, que son menores, son niños, niñas y adolescentes, por así decirlo, y de ahí al final ellos siempre son los más relegados en todas las manifestaciones sociales, son siempre como la chispa que las prende y son al final los que son olvidados siempre cuando ya las decisiones se toman, como que después como que lo agarran los universitarios, y como que siempre la discusión queda más arriba, como para los 18 para arriba, y nunca hay más, nunca se toma tan en serio como al menos en el contexto educacional, a los más pequeños, a la básica, y de ahí para abajo. Y hasta la media, o sea, ya en la Comuna de Santiago ya las protestas se reiniciaron, porque los cambios no son estructurales o grandes o profundos en los niños, como que al final se empezó a relegar, y también queda eso, también con la tele queda como, no, lo del Instituto Nacional, terroristas, o como esas caricaturas que en verdad no sirven para nada para cambiar las cosas o las realidades de lo que piden, y lo piden con total justicia. Eso quería. Muchas gracias, Raimundo. En el chat hay personas que nos comparten, dice, ¿qué me pasó con el video Niñez con Opinión? Que los niños tienen demandas que deben ser escuchadas con ideas y convicciones claras. Me da esperanza, me da convicción. Parece que nos pasa y nos sigue pasando algo muy loco, que cuando escuchamos la opinión directa de los niños y descubrimos que su opinión es una opinión informada, que se basa con algo que es de preocupación, pero que tiene un interés común, ¿cierto? Y descubrimos la legitimidad de sus ideas, de sus demandas, de sus reflexiones, ¿cierto? Nos extrañamos, ¿cierto? Nos sorprendemos, así como, pucha, qué. Bueno, eso va a dar cuenta de algo que vamos a profundizar mucho la próxima semana, que tiene que ver con las formas de dominación del adultocentrismo. Pero nos da mucho pie este análisis breve de videos que estamos haciendo para entender que cuando hablamos de participación desde la perspectiva de los derechos humanos, tenemos como una orientación súper clara en el sentido de que no estamos descubriendo nada nuevo, ni inventando nada nuevo, cuando decimos que participar, y esta es una definición súper utilizada, que está basada en la Convención y en los instrumentos de derechos humanos, que dice que la participación consiste en tener la oportunidad de expresar una opinión, influir en la toma de decisiones y lograr cambios, ¿cierto? Y esto es algo clave. Cuando nosotros pensamos en la participación, no es un concepto único asociado a la expresión de la opinión, sino que es un proceso que tiene que ver con esa expresión de opinión, con la influencia en los espacios de decisiones y con un sentido que es la transformación y el cambio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de participación, estamos hablando de cambio, estamos hablando de mejoras, estamos hablando de transformaciones, y de un proceso que a partir de la expresión busca influir en los espacios comunes, en los espacios donde se toman decisiones para hacer acontecer, y por lo tanto se vincula con la decisión para la acción. Y la participación de los niños es una participación informada y voluntaria, incluso de los que son marginados, de los que tienen distintas edades, habilidades, en cualquier asunto que les concierna directa o indirectamente. Y aquí hay cosas que chocan, ¿cierto?, con lo que culturalmente, a pesar de que llevamos 30 años, 33 años de convención, todavía persisten en la cultura, ¿cierto?, que es que los niños viven en otro mundo, ¿cierto? Entonces nos sorprende cuando tienen opiniones con respecto a lo que pasa, ¿cierto? Como que existe un mundo de niños y un mundo de adultos. De alguna manera han habido ciertos cambios en esas formas de relación, pero no lo suficientemente fuertes porque seguimos, ¿cierto?, con esta especie de asombro
A pesar de que incluso nosotros vivimos en un país, como decía Raimundo, donde las principales transformaciones han sido generadas por los más pequeños. Que hemos vivido, de las últimas transformaciones. Fíjate que esto que se dice es lo mismo que está escrito, que es lo mínimo para entender la participación. La participación como derecho humano implica un conjunto de libertades, condiciones para la libertad. Si nosotros vemos la convención, yo no soy abogada, no sé si hay algún abogado acá, no estamos haciendo una lectura jurídica en el sentido digamos, asociado solo a la normativa básica, sino que una lectura de derechos humanos, o sea, de garantía internacional, y está diciendo, ojo, que la participación, por supuesto, tiene que ver con que la opinión del niño sea tomada en cuenta en las decisiones que los afectan. ¿Y qué decisiones los afectan? Bueno, todo lo que estamos viviendo afecta a los niños, porque vivimos en el mismo mundo, ¿cierto? Con distintos énfasis, de acuerdo a sus condiciones y situaciones. Pero ojo, cuando hay participación, existe libertad de expresión, o sea, y cuando estamos hablando de libertad de expresión es que los niños, las niñas, los adolescentes de distintas edades, sin importar cuál es su edad, pueden expresar sus opiniones por los medios que expresan sus opiniones, porque algunos no hablan, ¿cierto? Como hablan los adolescentes o los adultos, ¿cierto? Para obtener y compartir sus informaciones y dar a conocer sus ideas sin importar cuáles son los límites que se establezcan. Entonces, ojo, tiene que ver con la libertad de expresión, pero también tiene que ver con esto, con la libertad de pensamiento, conciencia o religión, vale decir, el derecho que tienen los niños de pensar y de ser reconocido su pensamiento como un pensamiento propio, y no como la mera repetición de lo que dicen sus padres o cuidadores. Por supuesto que como todas las personas, todos construimos opinión en función de las guías y las oportunidades que nos permiten ir construyendo un propio posicionamiento. No surge de la nada el pensamiento y la conciencia propia. Pero también participar implica la libertad de asociación. Y también implica tener derecho a la información adecuada. Entonces, cuando nosotros pensamos cuando hay participación cuando existen condiciones para que todos los niños y todas las niñas puedan expresarse por los canales que de acuerdo a su desarrollo evolutivo y sus capacidades sean posibles, donde los niños tienen libertad para expresar un pensamiento propio y no son sancionados, cuestionados, discriminados por tener ideas que son diferentes a las de otros, donde tienen la libertad de agruparse y de organizarse de acuerdo a sus propias decisiones, y cuando pueden acceder a información que les permite ir construyendo, por supuesto, su pensamiento, su opinión y su acción. Y por supuesto que estas opiniones afecten las decisiones que se toman en cuenta. Y fíjate que en la Convención, aunque podemos hacerles muchas críticas a la Convención de los Derechos de los Niños, es muy explícita en decir, el derecho a la participación no es solo un derecho, se conforma por un conjunto de derechos, y por eso que la participación es un principio, es un derecho que ayuda a que se cumplan los demás derechos, porque no existe ningún derecho, ¿cierto? El derecho a la educación no podría realizarse sin la participación de los niños, porque no sabríamos cuáles son las necesidades específicas de aprendizaje, de enseñanza, de intereses de formación, no podríamos conocer dónde están sus recursos y posibilidades para potenciarla, no podríamos conocer cuáles son las condiciones a lo mejor que limitan o obstaculizan un aprendizaje de calidad, no podríamos contextualizarla a sus propias experiencias de vida, y por lo tanto el derecho a una educación de calidad jamás se podría cumplir sin una participación significativa. Pero esto es válido para todo, para el derecho a la alimentación, para el derecho a la salud, ¿cierto? Para el derecho a la recreación y la cultura. Y hay artículos que son súper, en la Convención, que son así pero marcadísimos. El artículo 29, por ejemplo, anima y orienta a los estados a preparar a los niños para una ciudadanía efectiva, ¿cierto? Preparar a los niños para una vida responsable, en una sociedad libre, con un espíritu de comprensión, de paz, de tolerancia, ¿cierto? De igualdad entre sexos y amistad entre los grupos étnicos, nacionales y religiosos. Eso está así calcado del artículo 29, ¿cierto? ¿Qué está diciendo con ese artículo? El Estado tiene que generar programas de formación ciudadana que tengan estos efectos, ¿cierto? No un efecto solamente administrativo.
Y también es súper explícito en relación a la participación de los niños con discapacidad, ¿sí? Los niños, en el artículo 23, la Convención de los Derechos de los Niños es enfática, ¿cierto?, en decir que los niños con discapacidad deben disfrutar de una vida plena, en condiciones que aseguren su dignidad, que les permitan la autonomía y que faciliten una participación activa en su comunidad, una participación. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata todo esto? Se trata de que cuando pensamos en cómo favorecer la participación, tenemos que pensar en cómo se generan estas condiciones que permiten la libertad de poder expresarte, la libertad de poder dar tu opinión y que ésta sea tomada en cuenta, la libertad de generar un pensamiento propio, ¿cierto? La libertad y la posibilidad de acceso a información de calidad que te permita dar esos elementos, digamos, de formación de conciencia, sin importar la edad que tienes, o cualquier otra condición que pueda aparecer como diferencia. Entonces, claro, el derecho a la participación, y con esto me callo, es un derecho en sí mismo, pero también es un principio, ¿cierto? La Convención de los Derechos Humanos de Convención de Derechos de los Niños tiene 4 principios rectores, que son derechos que ayudan a que se cumplan los derechos, y la participación es una de ellas. No es posible realizar ningún derecho sin participación. Es una estrategia, porque a participar se aprende participando, y tiene un objetivo, porque la participación está asociada a generar cambios, a generar logros. No se participa solo por estar, ¿cierto? Sino por mejorar, por resolver, ¿cierto? Generar condiciones que no son inexistentes, por mejorar las condiciones de desigualdad. Hay un sentido en la participación, ¿sí? Y eso hace que la participación sea participación desde la perspectiva de los derechos humanos, porque si no estamos en una participación que es como a media. No sé, ¿qué te pasa a ti cuando te preguntan la opinión y después no se considera? ¿Qué es lo que pasa? Te pregunto a ti. Si te preguntan la opinión y después quedamos así como... ¿Cuál es el efecto que tiene eso en nosotros? Como adultos, te estoy preguntando ahora. ¿Qué pasa cuando nos... Ahí en el chat la Paz nos dice, hay frustración. Genera el efecto opuesto, dice la Paula. Desinterés. Bueno, ¿para qué me preguntan si en realidad hacen lo que quieren? ¿Sí? De marginación, dice Natalia. Y esta es una cuestión súper importante. Cuando la participación es una pseudo participación, genera un efecto, el efecto contrario. Genera desmovilización, genera rabia, genera frustración, genera apatía, genera, ¿cierto?, condiciones. Claro, de aquí Judith dice negarse a participar de nuevo. ¿Para qué voy a participar si en realidad no sirve para nada? No me escuchan, no me consideran, no nos consideran, ¿sí? Entonces esto es bien importante porque uno podría decir, bueno, no sabemos, o estamos haciendo una parte, pero una participación que es una pseudo participación genera los efectos contrarios. Entonces, tenemos la fortuna, digo yo siempre, tenemos la fortuna de poder pensar, ¿cierto? Y cuestionarnos seriamente, y también de imaginarnos cosas que a lo mejor en nuestra infancia ni siquiera eran posibles siquiera de imaginar. Entonces te quiero invitar, vamos a hacer un ejercicio grupal, a partir de lo que les compartí, les mandé un correíto, ¿cierto?, con varias diapositivas. En esas diapositivas, en esos PPT, está descrito uno de estos artículos. Ya vimos que desde el artículo 12 hasta el 17, pero además le sumamos el 23 y el 29, son derechos que están asociados al derecho a la participación, ¿sí? La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, el acceso a la información, al derecho a ser oídos, ¿cierto? El derecho a una educación ciudadana, el derecho a la participación de los niños con discapacidad. Cada uno de... ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a tomar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a formar grupos en Zoom?
vamos a hacernos toda esta pregunta. ¿Cómo sería el día a día en la escuela o en la comunidad, ¿cierto? Si el derecho a la participación de los niños estuviese totalmente garantizado. Vamos a armar 7 grupos y cada grupo va a tomar uno de estos artículos de la convención, ¿cierto? Uno de estos artículos de participación. El grupo 1 va a tomar, el grupo que esté en la sala 1 de Zoom va a tomar el artículo 12. Ojo con esto, el grupo 2, el artículo 13, el grupo 3, artículo 14, el grupo 4, el 15, el grupo 5 en Zoom va a tener el artículo 17, el artículo 29, el grupo 6, y el artículo 23, el grupo 7, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Van a pensar, bueno, ¿qué pasaría? Y esto es una imaginación, ¿eh? No te pido que hagamos como el diagnóstico de por qué no se cumple, no. Si realmente se cumpliera, ¿qué cosas veríamos? Si es que los niños, la opinión de los niños fueran oídas y tomadas en cuenta para tomar decisiones en la escuela, ¿cierto? ¿Qué veríamos? ¿Qué sería normal ver? Te pido que como grupo identifiquen al menos 3 cosas concretas que veríamos. Y te pido que sueñes y que imagines, ¿cierto? Que abras y que expandas las posibilidades. ¿Qué acontecería si de verdad el grupo 1, que va a estar trabajando en el artículo 12, ¿cierto? El derecho del niño a ser oído, de verdad las opiniones de los niños fueran consideradas en la toma de decisiones de la escuela? ¿Qué sería normal ver si eso sucediera? El grupo de Zoom de la sala 2 va a estar con el artículo 13, ¿cierto? Con la libertad de expresión. ¿Qué concretamente sucedería, ¿cierto? Si en la escuela, ¿cierto? Si los niños, las niñas y los niños pequeños, no solo los adolescentes, tuviesen libertad de expresión. Y así, cada grupo, la idea es que pueda imaginar solo 3, te pido que solo 3 cosas concretas. ¿Sí? ¿Se entiende? Para esto, ¿qué vamos a necesitar? Que tengas a mano la PPT que te mandé al correo. Y vamos a necesitar también una cosa que te voy a pedir, es que uno del grupo se comprometa a subirlo a la plataforma, en la sección de tareas, el resumen, ¿cierto? Entonces tú puedes escribir en esa misma PPT los acuerdos del grupo y subirla a la plataforma. Eso es súper fácil de hacer, ya te voy a mostrar cómo se hace después que vayas al trabajo de grupo. Nos vamos a tomar ahora, Fran, ¿tú me ayudáis con los grupos? ¿O me pasáis o si quieres me pasáis el hospedador? Como perfecto. Sí, pásamelo nomás y yo los armo. Vamos a tener entonces 7 grupos, ¿cierto? ¿Ok? Y de acuerdo a tu sala de grupo es que te vas a trabajar el artículo específico, imaginando qué sería, ¿cierto? ¿Qué veríamos? ¿Qué sería lo nuevo? Bienvenidas de vuelta, bienvenidos de vuelta. ¿Cómo estuvo esa conversa? Buena. ¿Estuvo bueno el grupo? Sí, estuvo bueno, buena la conversa. Ya, mira, me parece, estamos haciendo un ejercicio, este es un ejercicio de lograr imaginar para poder construir, ¿cierto? Si no tenemos tan claro para dónde vamos, es difícil, digamos, encaminar nuestras energías. Entonces, tanto concepto, la idea es que podamos irlo aterrizando. ¿Qué te quiero pedir? Uno del grupo, por favor, que quede con la misión de subir tu presentación. ¿Dónde la tienes que subir? ¿Dónde la tienes que? Te vas al módulo 1 y ahí vas a ver en el portal que en el módulo 1, bueno, los conceptos de la clase están aquí en esos videitos. Si tú vas aquí a donde dice clase, hay un texto que puedes leer y descargar, que está diagramado, está bonito. Si quieres quedarte con la presentación de hoy día, puedes descargar ahí. Si quieres ver los videos que vimos y otro más que está por ahí, puedes revisar.
Y donde dice tarea, analiza e imagina el derecho a la participación en nuestras comunidades, ahí la idea es que tú pinches, vas a ver la instrucción, incluso están las presentaciones, tú ya la tienes, y aquí te va a aparecer agregar entrega. Pinchas el botón verde y te va a permitir adjuntar. Entonces adjuntas eso para que yo pueda comentarte, pero de todas maneras quiero pedirle a los grupos que elijan el cambio más concreto, más relevante para ustedes de esos tres que escribieron, ¿sí? Entonces, para saber, para imaginarnos, vamos a construir esa imagen de una participación real, efectiva, basada en derechos humanos. ¿Cómo lo veríamos eso en la escuela, en el colegio, en la relación escuela-comunidad, si trabajaste en comunidad, en fin? Artículo 12, cuéntenos, el equipo del artículo 12, un ejemplo, uno de los tres. ¿Cuál sería? Hola, pusimos varias cosas, varias discusiones, y uno de los que salió varias veces en la reflexión fue justamente en esta decisión que han logrado algunos colegios y establecimientos y escuelas en el uso o no uso, por ejemplo, de los uniformes escolares. Ajá. Y ahí toda la discusión que si se da o no se da con los estudiantes y lo que van decidiendo de alguna manera, y el por qué sí o el por qué no, los fundamentos y todo lo demás. Ajá. Esa fue uno de los que se discutió en el grupo. Súper, entonces si el derecho a ser oído, por ejemplo, sería normal que existieran mecanismos en la escuela para tomar decisiones de cómo ir vestido considerando las opiniones de los chicos. Claro. Hacerlos más partícipes de los mismos reglamentos, en realidad, al final es como eso. Perfecto, están incluidos en el reglamento. Perfecto. Mientras más concreta esa imaginación, más nos ayuda a imaginar para dónde vamos. Excelente, eso es parte de los reglamentos de convivencia escolar, están descritos de manera clara, están descritas las formas de opinar, las formas de tomar decisiones, ¿cierto? Y de cómo se cumplirán los acuerdos, ¿cierto? Excelente, muy bien, grupo artículo 12. Artículo 13, vámonos ahí, cuéntenos, ¿cómo sería un día normal si es que ese derecho se cumpliera? Dice, los consejos escolares, mira, no sé, el equipo del artículo 13 está, tenemos bonitos comentarios en el chat, dice, en la escuela Israel tenemos uniforme no sexista, y Felipe nos comparte, los consejos escolares definen temas como el uniforme, los estudiantes participan en aquello, ¿cierto? Debería ser un espacio que se diera, el grupo está diciendo, tendría que darse en todo, con voz y voto. ¿Sí? Efectivamente, los consejos escolares deberían, ¿cierto? Tienen la potestad de hacer eso, el tema es que pasen la práctica. Artículo 13, cuéntenme, ¿qué es lo que identificaron? Hablamos harto, bueno, anotamos hartas cosas. Ya, dale nomás, Natalia. Bueno, si fuese así, ¿no? El del artículo 13, que el niño tendría derecho a la libertad de expresión, tendríamos diversas maneras de manifestar el aprendizaje, no solo una, sino que tendríamos muchas maneras de expresión del aprendizaje. Tendríamos también estudiantes más críticos y con injerencia en sus comunidades educativas. Participarían de la toma de decisiones, que en general lo hacen los adultos. También buscarían... creemos que también ocuparían la escuela como espacio más allá de lo académico, como que libertad de expresión, no sé, si tienen sus grupos de anime también, utilizarían la escuela más allá de lo formal, de la asignatura como tal. Y creemos que eso fomentaría también la motivación y el involucramiento, como también más contentos, o pensamos que más contentos también, más motivados. Qué interesante eso, imaginar efectivamente la escuela como un espacio de uso, de expresión infantil, juvenil. Súper, súper, muy bien, equipo del artículo 13. Vámonos al artículo 14, libertad de pensamiento, conciencia y religión. ¿Qué pasaría? Pamela, ¿querías decir algo o estamos aplaudiendo?
No, quería decir algo. Lo que pasa es que Dale. es súper cortito. Dale, dale. Respecto a lo que estaba diciendo de usar las escuelas como más libres. Hay un programa de la Municipalidad de Santiago que se llama Escuelas Libres, que se están implementando, de hecho en el colegio de mi hija ya se está implementando los días sábados para el uso del colegio, no solamente para la educación, sino que para distintos talleres. Eso. Ajá, genial. Claro, y cuando pensamos como derecho, estamos pensando que esta no es la excepción a la regla, ¿cierto? No es solamente en la escuela de mi hija que pasa o de mi hijo, ¿cierto? Sino que es algo que está disponible para todos los niños y las niñas. Vamos para allá, excelente. Equipo del artículo 14, ¿cómo vamos? Libertad de ¿qué pasaría? ¿Cómo sería un día normal en la escuela si ese derecho estuviese garantizado? ¿Qué nos cuentan? Puede hablar quien quiera, ¿eh? ¿No se animan? También pueden decir pasapalabra. ¿Sí? Mientras se Dijiste ponen... 17, perdón, disculpa, yo no te escuché. ¿Dijiste 17? 14, 14. Ah, ya, nada. No, tú estás en el 17, ¿cierto? No, es los chiquillos del artículo 14, libertad de pensamiento, conciencia y religión. ¿Se animan? ¿No se animan? Por acá. Ahí, dale, Lisette. Gracias, Sí. gracias. Mira, igual estuvimos hablando harto de eso, porque antiguamente, bueno, cuando estábamos en el colegio nosotros igual se nos obligaba a tomar religión, a uno le daba miedo plantear lo que sentía, porque igual eran otros tiempos, pues, igual eran como más estrictos los profes, y hoy en día igual se ha dado bastante el que los chicos y las chicas puedan participar en la escuela, ¿ya? Entonces nosotros creemos que esto igual nos ayuda para que los niños y las niñas tengan un sentido de pertenencia, conciencia social, tengan su propia identidad de decidir, de pensar y de actuar, porque los grandes cambios igual lo hacen los niños y las niñas de hoy en día, tanto en el presente como a futuro. Entonces es para nosotros sumamente importante que se dé, y igual hemos avanzado bastante. Yo creo que en las comunidades educativas se ha ido avanzando bastante este tema, sobre todo en lo religioso. En lo religioso, porque hoy en día igual, si el niño no quiere tomar religión, no lo toma. Se firma, el apoderado firma y no lo toma. Pero hoy en día también decía un compañero, Cristian, que igual la religión no se pasa como propiamente tal religión, sino como valores también, inculcar valores, esa conciencia, que el niño también participe. No sé qué opinan mis compañeras de grupo, ahí si me pueden apoyar. Bien, este es un tema. ¿De qué grupo eres? Es del 14, de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Grupo 14, libertad de pensamiento. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Eso. Yo quisiera, si es que se puede añadir Claro, algo, Pauli. es que lo que dice, ¿cómo se llamaba? La Lisette. Lisette. Es bonito en el papel, pero en la práctica lamentablemente no se puede, porque no hay infraestructura. No en todos los colegios municipales, al menos que es mi experiencia, los niños pueden, o hay alguna persona encargada, o lo pueden llevar, no sé, a la biblioteca o a algún otro lugar. Y es que, porque yo he estado pugnando con eso desde prequinto. Y a pesar de que estoy en el papelito cada vez que lo matriculo, no sé, no. La única opción fue durante las clases de pandemia en que yo pude eximirlos de religión. Entonces, lamentablemente, aunque suena bonito, no se puede. ¿Y qué pasa con los niños que sí profesan una religión tan diferente como el budismo o, no sé, otras que son bien ajenas a nuestra realidad? Ellos sí que están, o sea, me refiero a que ellos podría ser un choque cultural más fuerte que en mi caso. Pero solamente eso quería acotar, porque claramente es un tema que lleva para mucho rato de discusión. Gracias, Pauli, te agradecemos, porque sí, perdona,
te interrumpí, dale Quería nomás. apoyar un poco a mi Dale. compañera Liz, estaba en Dale. el grupo. Dale. Fue un tema, porque es un tema súper difícil de hablar, el tema de la religión. Se propuso que, bueno, yo hablé también que igual sería interesante ver la religión, a lo mejor como historia de la religión. Yo creo que sería interesante que nuestros estudiantes tengan como una visión más amplia sobre la religión. Sería bonito, por ejemplo, investigar un mes de la religión musulmana, de la católica, evangélica y cristiana. Yo creo que ellos tienen el derecho nosotros tenemos el derecho de entregarles, ¿cierto?, lo que se está, los diferentes tipos de religión, y que ellos también pueden optar la que más les guste, porque tenemos que siempre encasillarlo. Hemos avanzado. Antiguamente, cuando éramos estudiantes, tenías que estar en la clase de religión, y era la religión católica, y ahí no tenía ningún tipo de alternativa. Ahora se ha producido un poco el cambio. Por ejemplo, en nuestras comunidades te dan la opción, ¿ya? En otras, como que habló la compañera, no. Pero todavía nos falta mucho en este tema de la religión en la escuela. También ¿qué pasa? Nosotros también nos damos cuenta que también hay resistencia en las casas, en las familias, ¿ya? Entonces es un tema súper difícil como de abordar. Ujú. No fue un tema que hablamos como, no sé, fue difícil. Sí, sí. Y fíjate que te agradezco, Cristian, te agradezco, Lisette, y a la Paulina también, porque, claro, vemos avances, pero cuando hablamos de los derechos estamos pensando que estas cosas son cotidianas y existen las condiciones, las garantías para poder hacerlo. Claro, entonces uno dice, avanzamos, sí avanzamos, es decir, religión católica o no, pero existen las condiciones para que los niños puedan definir y pensar cuáles son las creencias que hacen sentido para ellos y para ellas, a nivel de creencia religiosa, a nivel de pensamiento, cómo se integran, por ejemplo, pensamientos que tienen que ver con opciones también éticas, valóricas, como el movimiento antianimalista, ¿cierto? O sea, o también vegano. ¿Cuánto afecta eso a las políticas de alimentación? ¿Cuánto están disponibles para los chiquillos y las chiquillas, ¿cierto? En cuanto a sus estilos de alimentación, pero también de pensamiento y de conciencia en relación al medio ambiente. Podríamos tener un mundo, ¿cierto? Pensamientos que tienen que ver también con práctica, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a seguir profundizando, así que yo les agradezco. Este es uno de los, podríamos decir, de los derechos de la participación que más nos cuesta entrar, porque se trata justamente de generar garantías para que los niños, las niñas puedan decidir y construir un pensamiento propio, generar una conciencia propia, generar creencias de fe, o, ¿cierto?, o de no fe, ¿cierto?, propias, ¿sí? Así que les agradezco. Vamos a darle, estamos empezando el curso, así que vamos a continuar. Miren, nos alcanza el tiempo para el 15, van a quedar los otros dos pendientes, pero le quiero pedir al grupo del artículo 15, o sea, libertad de asociación, que nos dé un ejemplo. ¿Qué sería normal en el colegio, en el establecimiento, en la escuela, si es que el derecho a la asociación de niños, niñas, estuviera garantizado? ¿Con qué soñaríamos? ¿Qué veríamos? Hablamos harto, pero voy a tratar de hacerlo muy breve y con ejemplos. Por ejemplo, se vería en los colegios y se escucharía música o película o cosas del interés de los estudiantes, que ahora muchas veces en las comunidades no se ve, como por ejemplo, no sé, tenemos un parlante, pero no se escucha reggaetón, no se escuchan esos artistas. Si ellos tuvieran como esta libertad de asociación, de reunirse, de expresar, que podría verse. Otro ejemplo, el centro de estudiantes, por ejemplo, ya no tendría esta restricción de que, por ejemplo, una colega decía, mi colegio es de quinto básico hacia adelante. ¿Y qué pasa con cuarto, tercero, primero, segundo, incluso la educación parvularia? Habría una apertura de conciencia por parte de los estudiantes sobre los distintos puntos de vista, o opiniones o acciones que tienen los demás, porque al obligarte a asociarte, a compartir, a expresar opiniones también, creemos, habría una mayor conciencia de que tu opinión es distinta, pero también está bien, es válida. Y por tanto, también habría un reconocimiento de parte de todos los adultos sobre las necesidades de los estudiantes, y eso impactaría entonces en todo lo que se hace en la escuela. Por ejemplo, no sé, en mi escuela se les ha preguntado a los estudiantes qué talleres les gustaría tener, y recuerdo mucho que había un niño que decía, me encantaría aprender a tocar el saxo,
Pero claro, acá pasa que nuevamente con las condiciones, con las resistencias, con las oportunidades, no existe un saxo, no existe un taller de música, tiene que ver también con las horas de los profes, que tienen que tener 35, 65, entonces lo meto a hacer otra clase de no sé qué, y finalmente, ¿dónde quedan los estudiantes? ¿Dónde queda esto que ellos expresaron? Entonces creemos, como grupo, que al existir este derecho realmente consagrado, sería una escuela muy distinta, mucho más abierta. No sé si alguien me quiere complementar ahí, traté de ser muy breve. Sí, ¿puedo agregar algo? Claro que sí. Que también salió que, por ejemplo, en el recreo, que en el recreo se armen asambleas en las escuelas básicas. No sé, eso, que tengan el derecho a organizarse y que de repente digan, ¿saben qué? Queremos hablar un tema, ajustémonos en el recreo y que después que pueda pasar eso de que hay que volver a clase. Yo sé que en los liceos se da, o que en los consejos de curso que los temas los pongan los estudiantes y no necesariamente que la profesora jefe. No, que hay que tratar esta temática, pero profesora, nosotros queremos esta otra temática. Esto es lo que nos afecta. O sea, ¿hasta qué punto eso está garantizado? Súper. Oye, excelente trabajo de todos en estos poquitos minutos, pero imagínense eso, hay cosas que operan de una manera extraña. Decían, los centros de alumnos se reconocen desde un cierto nivel de edad, pero ¿qué pasa con la organización en nuestras edades? Claro, pero puede tener distintas estructuras, distintas funciones, otras formas, ¿cierto? Pero ni siquiera lo planteamos, no está dentro del registro, ¿cierto? Decir, mira, educación inicial tiene su portavoz o tiene su forma de decir, ¿cierto? Tiene su forma de contribuir a los temas que como comunidad educativa interesan. Queridísimos, excelente trabajo. Les pido disculpas a los compañeros de los otros dos, pero me quedo con el compromiso de que los vamos a escuchar al iniciar la próxima semana. Por favor, suban, porque se las voy a retroalimentar, su tarea acá en esta parte. Te vas al módulo 1, ¿cierto? Hablando claro de participación. Aprovecha de la semana estructurarte para ver los distintos contenidos. Si es que surgen preguntas, consultas o debates, puedes pinchar aquí en el foro y dejar tu pregunta, que vamos a estar ahí atentas. Y entonces sube tu tarea aquí donde dice tarea. Como les contaba, y este es el último mensajito, recuerda completar como equipo tu cuaderno de aprendizaje para el módulo 1. ¿Qué es eso del cuaderno de aprendizaje? Es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo para pensar el proyecto final, ¿cierto? El proyecto final es un proyecto de integración de lo que vamos a estar discutiendo, pero contextualizado a tu realidad, con el objetivo de promover la participación. Ya les contamos que esos proyectos, además algunos van a recibir un premio. Entonces la idea del cuaderno de aprendizaje es que nos vaya ayudando como a sistematizar y mantener frescas las ideas, o tener un lugar donde podamos ponerlo. Entonces, ¿qué haces? Te vas a tu área de trabajo. Aquí tenemos una herramienta que se llama Wiki, ¿cierto? Una Wiki es una herramienta que permite que varios podamos colaborar. Entonces yo entro, por ejemplo, si yo soy de la Escuela Cadete Arturo Prat, pincho en mi cuaderno y hay 3 preguntas guías. ¿Qué mensajes fueron claves para mí en esta sesión? Solo llenamos para la sesión del módulo 1. ¿Viste que dice 1, 2, 3, 4, 5? Solo llenamos para el módulo 1. ¿Qué informaciones o recomendaciones me parecieron prácticos? Y lo discutido podría aplicarlo en, o lo que hablamos me dio la idea de... Entonces ahí vamos a ir registrando. ¿Cuál es la gracia o cómo poder registrar? Tienes que pinchar editar, y cuando pinchas editar, puedes escribir. A lo mejor no tienes posibilidad de juntarte con tus compañeros, pero alguien puede decir, mira, yo voy a anotar algo y sí, me voy a conectar en otro momento y voy a complementar lo que tú ya escribiste, ¿cierto? O voy a agregar algo que a mí me pareció importante. Entonces la idea es no borrar lo que ya hay, porque si es que hay otro colega de tu escuela que está participando, de tu establecimiento, entonces puede complementar lo que ya está. Entonces pueden agregar. Esa es la gracia de una wiki, que nos permite sumar los aportes, ¿sí? ¿Esto funciona entonces como los Drive? Funciona pero lo vamos a tener siempre visible, porque tú escribes aquí, por ejemplo, apretas guardar, ¿sí?
y otra compañera de tu escuela va a ver lo que tú viste ahí, va a entrar al cuaderno, lo va a abrir, va a poner editar y puede poner lo suyo, guardar y se va a ir sumando lo que esté. Y ustedes lo van a tener aquí visible para ir registrando sus ideas. ¿Sí? Entonces los quiero invitar a que busquen un ratito como equipo, pero también lo pueden hacer individual, ¿cierto? Para ir complementando su propio cuaderno de aprendizaje, porque esto nos va a servir montones para el proyecto, que ya les voy a ir contando a partir de la próxima semana para dónde va, ¿cierto? Ya mis queridísimas, queridísimos, preguntas, comentarios, algo. Excelente participación hoy día, muchas gracias. Sí, Andrea, ¿me da unos minutitos para revisar la lista? Solo me gustaría saber cómo evaluamos la sesión de hoy día entre 0 y 5. 0 no me gustó nada, 5 cumplió mis expectativas. Puedes escribir al chat o puedes mostrar con la mano, como tú quieras. ¿Vamos bien? ¿Partimos bien? Súper. Bien. Quien necesite ayuda, escríbanme en el chat. Quien necesite ayuda para entrar al portal, por favor, quédense 5 minutitos con la Fran, que nos va a ayudar. Los demás, buena tarde, ¿cierto? Feliz fin de semana, todavía falta, pero hay que tener esperanza. Y busquen un momento para trabajar de a poquito en su portal. ¿Vale? Y, Andrea, antes que se vayan todos, porfa, para revisar un tema de la lista, porque para los que a lo mejor no han entrado desde el principio, yo lo que hago para pasar la lista es revisar sus nombres que están dentro del Zoom. Entonces, yo ya tengo varios que están participando y que los tengo presentes, pero